bola para sortear los nombres de los aspirantes a juzgadores federales y quienes participarán en la primera elección judicial que tendrá lugar a mediados de este año. Llama la atención que fueron muy pocos los aspirantes que resultaron sorteados por parte del Poder Judicial, ya que la mayoría de los seleccionados fueron propuestos por los poderes ejecutivo y legislativo. Siempre hemos comentado esta elección judicial, que deja más dudas que respuestas, y a unos meses de su celebración aún no nos quedan claras las bases ni los sustentos de su organización. Y para seguir platicando de este importante tema, nuevamente le damos la bienvenida a la jueza en retiro, Diana Arredondo Rodríguez. Buenos días, Diana, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, a ti y a toda tu audiencia. Un placer, como siempre, estar contigo. Gracias, Diana. Pues un tema importante, siempre lo hemos comentado y nos has apoyado, nos has orientado de cómo está esta elección judicial que tiene más dudas que respuestas. Y quiero preguntarte, pues, ¿cuál es tu pronóstico para la elección judicial de este año en vista de los candidatos ya sorteados por el Senado hace un par de semanas? Ok, Francisco. Pues mira, la elección judicial federal ya está aquí. Es inminente que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, hasta este momento, la elección sigue en curso. Habrá elecciones de las 8 a las 18 horas del domingo 1 de junio de este 2025. Las elecciones federales serán coordinadas por el INE y las locales por los OPLES locales. ¿Sí? A nivel federal se elegirán 9 ministras y ministros de la Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de salas regionales, 5 personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas federales y 386 personas juzgadoras del distrito. Conforme a las listas ya aprobadas, conforme lo comentabas, conforme a las insaculaciones tomboleras que se llevaron a cabo los días 2 y 3 de febrero, ¿sí? Y conforme a las listas de los poderes judiciales y ejecutivos, siendo patente además que por lo que corresponde a la lista del Poder Judicial, como bien lo señalaste, pues esta quedó conformada y controlada por el propio Poder Legislativo, el Senado concretamente, en contravención a la propia reforma y tras la extinción del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Y la lista fue enviada por el Senado de la República. Entonces, tenemos estas listas conformadas por estas personas aspirantes seleccionadas e insaculadas, ¿sí? Que ya pasaron los tamices establecidos en la reforma. Y entonces tendremos elecciones a nivel local, además, para juzgadores del Fuero Común en 17 de las 18 entidades federativas que se apuraron a armonizar la reforma judicial, siendo estas Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y en Campeche, que ya lo aprobaron, pero se realizarán hasta las elecciones del 2027. Entonces, en esta elección judicial federal que sigue en curso, no obstante que en la sesión del 13 de febrero, en que se discutieron las excusas que se pretendieron plantear por el Tribunal Electoral a 4 de los magistrados, de los ministros de la Corte, se estableció muy puntualmente por el ministro Alfredo Ortiz Mena que el Estado de Derecho en nuestro país está siendo erosionado gradualmente, que diversas autoridades desde distintas trincheras y espacios públicos han normalizado el desacato selectivo de resoluciones judiciales. Para allá vamos. La invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas, y esto es gravísimo. Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrangal precisó que la Sala Superior del Tribunal Electoral no tiene facultades para dejar sin efectos las suspensiones decretadas por jueces de distrito, ya que las medidas cautelares decretadas por estos tienen previstos mecanismos constitucionales para ser impugnadas. Pero no obstante ello, el Pleno de la Corte ordenó a las personas juzgadoras de distrito que dictaron soluciones
suspensiones, revisar de oficio sus resoluciones de suspensión y verificar si están dentro de los parámetros constitucionales y atienden meramente violaciones de derechos humanos y laborales reclamadas en los amparos promovidos por personas juzgadoras y por la sociedad civil organizada, dejando fuera cuestiones electorales. Entonces será en estos días cuando empecemos a ver qué determinaciones empiezan a tomar las personas juzgadoras de distrito al revisar en forma oficiosa esas suspensiones. En este contexto, la elección continúa hasta ahorita. Mi pronóstico para la elección judicial es muy complejo, Francisco. No solo por las listas amañadas y controladas por el partido en el poder y en los tres poderes, sino por el contexto generalizado de corrupción que impera en México. Y porque incluso en esas listas hay personas acusadas de delitos y señaladas por actos de corrupción involucradas en las mismas prácticas que supuestamente la elección judicial pretende erradicar, ¿sí? Y dado que bajo la óptica de que la Transparencia Internacional ha dado cuenta en esta semana que México ocupa el lugar 140 de 180 en el mundo en lo que se refiere a percepción de corrupción, ¿sí? Entonces damos pena. Y este proceso tan desafiado de la propia reforma y de la conformación de las listas de aspirantes y de personas elegibles, pues es una antesala que indica que el resultado de la elección judicial no será nada halagüeño para nuestro país y para nuestra población. ¿Por qué? No solo por la complejidad de las boletas electorales, Francisco, que tendrán en la mano las personas que acudan a votar, ni por las dificultades que enfrentarán las personas aspirantes al hacer campaña, sino porque además se ha hecho patente una insuficiencia de aspirantes en circunscripciones y en materias especializadas muy específicas, en las que además hay muy pocos aspirantes inscritos por las condiciones de violencia que implican en los territorios y la propia incertidumbre de las campañas. Además, como han hecho patente diversos medios de comunicación y analistas políticos expertos en la materia, las listas aprobadas tienen diversos señalamientos de estar amañadas desde distintas trincheras. Y algo que ha sido del dominio público es que, tal y como afirmaron legisladores del PAN, PRI y MC, las listas aprobadas están colonizadas, no solo por personas afines a Morena, sino por cuatas y cuates del exministro Arturo Saldívar, quien está detrás de toda la reforma judicial y quien al término de su gestión tuvo señalamientos directos de actos de cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones, hostigamiento laboral y enriquecimiento ilícito, entre otros. Y eso, por supuesto, que debe preocuparnos. Ojo, Francisco y su audiencia, esta elección será muy compleja, no solo por el tema de lo complicado de las 6 boletas electorales, de las cuales 6 serán iguales en todo el territorio nacional, por lo que corresponde a la elección federal de ministras y ministros, del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Habrá una cuarta para las elecciones regionales por las salas regionales, una quinta boleta por lo que ve a magistrados de circuito y una sexta boleta por lo que ve a jueces de distrito. Todo ello es muy complicado debido a los 32 circuitos judiciales y las diversas especialidades en materias administrativas, civil, mixta, penal del trabajo. Y considerando además que aparecerán las boletas que fueron propuestas por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como si hubiera alguna distinción, ¿no? Y de quienes corresponden a juezas y jueces en funciones. Ni qué decir de las boletas que correspondan a juzgadores locales. Entonces, a mí personalmente me ha resultado muy divertido escuchar a consejeras y consejeros del INE explicar la conformación de las boletas. Las asimilan a una loto, ¿no? A una lotería, en la que el electorado tendrá que señalar los números, que lleguen en algunos casos hasta 84 nombres, Francisco, ¿sí? Por cargo. Eso resulta en extremo complicado, tardado e intrincado. Recordemos además que el diseño de las boletas ha sido impugnado ante el Tribunal Electoral y aún no ha sido resuelta esa impugnación, ¿sí? Y ni hablar de lo complejo del conteo y cómputo de los votos en casilla, porque debemos recordar que son los propios vecinos quienes conforman las casillas y realizan ese conteo. Entonces, dada la multiplicidad de cargos a elegir, el desconocimiento de las diversas materias y de las personas elegibles, lo insuficiente de los recursos
públicos que fueron asignados al proceso electoral y que va a incidir en un número reducido de casillas instaladas. Todo esto pinta un escenario muy complejo y complicado. Todos estos son aspectos que pueden desalentar la participación ciudadana. Y entonces, pues será hasta el día de las elecciones cuando veremos cuál es la respuesta del electorado. Exactamente, una situación muy compleja, Diana, lo hemos platicado aquí en un sinnúmero de ocasiones, los pros, los contras, que los pros prácticamente son nulos, hay muchas desventajas de esta elección, nombres y nombres que los ciudadanos desconocen, situaciones personales y profesionales que también son del desconocimiento de la población. Has referido acertadamente varios casos de corrupción dentro del Poder Judicial, a nombre del ahora ministro en retiro, Arturo Saldívar, el escándalo que tuvo lugar a finales del 2023, tráficos de influencias, en fin, toda una serie de situaciones que la mayoría de la gente desconoce y aún así vamos a votar el 1 de junio, que bueno, yo seguramente no voy a votar, pero habrá quien lo haga y va a ser algo muy complejo, va a ser una situación de verdad muy desventajosa para México y la justicia. Y bueno, precisamente hablando de los ciudadanos, Diana, quiero preguntarte rápidamente cómo será la participación de los ciudadanos mexicanos en esta primera elección judicial en México. Ok, Francisco, pues como bien lo decías, habemos personas que desaprobamos totalmente la viciada reforma judicial y la colonización y cooptamiento del Poder Judicial por el partido en el poder. Y estas personas como yo, desde ya desdeñamos el acudir a votar, porque sería como avalar esta atrocidad inconstitucional. Es mi caso. ¿Sí? Claro. Entonces yo estimo que la participación de la población será no muy copiosa. No habrá mucha afluencia. Yo avisoro muy preocupante la desinformación con que los votantes acudirán a las urnas, porque ya veremos cuántas personas ingresan a la plataforma Conóceles, elaborada por el INE, en la cual los aspirantes colocarán sus hojas de vida, sus currículums, su trayectoria, y también ya veremos cuántas personas entrarán al simulador CPU, Conoce, Practica y Ubica, que ha diseñado el INE, que es un micrositio en la página del propio INE y que entrará en función cuando inicien las campañas de las personas aspirantes ahora en marzo, para prepararse para ir a votar. ¿Sí? Entonces, dadas las reglas establecidas para las campañas de cero recursos, cero espectaculares, y dado que será a través de esta plataforma Conóceles del INE donde las personas se darán a conocer para el electorado, pues nos enfrentamos además a las brechas tecnológica y digital. ¿Sí? No todos tienen acceso a esas plataformas, ni el tiempo para hacerlo, ni el conocimiento para entrar en ellas. Entonces, las personas aspirantes solo podrán promoverse fuera de ella, de esa plataforma, en entrevistas y redes sociales, sus propias redes sociales. Entonces, en este escenario, para mí lo más preocupante del proceso electoral no es solo la falta de certidumbre de la información de los aspirantes y de los resultados mismos del proceso, sino que a partir de esta elección, el Poder Judicial y sus decisiones tendrán una lógica política y no jurídica. Y, lo más preocupante, la extinción de la carrera judicial. Esto es gravísimo y es algo que debiera preocupar a toda la ciudadanía en general, porque es una falacia, Francisco, es una falacia total que en esta elección judicial no participan partidos políticos, sino los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cuando todo el proceso de conformación de las listas de aspirantes ya insaculados, tomboleados, ha mostrado las manos que están detrás de la conformación de las mismas y cuáles son sus simpatías y afinidades. Y en el mejor de los casos, Francisco, quienes acudan a votar lo harán de buena fe, creyendo la falacia de la democratización del Poder Judicial, ¿sí? Y en el peor escenario acudirán de forma irreflexiva, sin ninguna conciencia de la trascendencia de la elección y coaccionados por el uso faccioso de recursos públicos y programas sociales, como en el caso de cualquier otra elección ordinaria de fechas recientes. Claro, entonces, Diana. eso es lo que yo aviso. Sí, sin duda va a ser algo muy complicado. Ya estaremos platicando en un par de meses sobre el resultado de la primera elección judicial en México y, como lo comentas, solo hasta ese momento vamos a ver exactamente cómo va a recibir México una elección que, como lo comentas, el ciudadano va a votar de buena fe, creyendo
en lo que dicen los anuncios y las difusiones del oficialismo, pero en fin, vamos a ver qué pasa ese día. Bueno, Diana, te agradezco muchísimo, como siempre, tu espacio y tu tiempo para mi programa y te mando un abrazo. Abrazo de vuelta, saludos. Gracias, Diana, saludos.